te vas a morir. ¿A quién de ustedes les gustaría escuchar esta sentencia en sus vidas? Es una pregunta bastante difícil, pero bueno, en la Biblia nosotros encontramos a un rey al que se les dijo literalmente esto. Este es el rey Ezequías, un rey de Judá. Y la historia la encontramos en Segunda de Reyes, en el capítulo 20, en el versículo 1, el versículo 2 y versículo 3. Y es que Dios, por medio de Isaías el profeta, le mandó decir al rey estas palabras. Y le dijo: ordena tu casa, porque vas a morir y no vivirás. Una sentencia de muerte muy cruel, muy directa. Al parecer no le dieron la oportunidad de endulzar las palabras, sino que directamente y a la cara se le dijo lo que le iba a pasar. Una sentencia que si nosotros escucháramos en nuestras vidas, muchos de nosotros nos derrumbaríamos. Muchos de nosotros caeríamos inconscientes o sin saber qué vamos a hacer. El rey voltea a la pared y llora y clama a Dios, se hace una oración a Dios, y es donde en el verso 3 le dice: Dios, recuerda todas las cosas que he hecho por ti. He sido fiel, he trabajado. Porque en los capítulos anteriores de este verso, del capítulo 20, nosotros podemos encontrar las grandes cosas que Ezequías había hecho para Dios, y es considerado como uno de los reyes buenos dentro de todos los reinos que habían existido. Entonces, esto es lo que Ezequías trae a Dios y le dice: Dios, he trabajado, me he esforzado, considéralo, y que esta sentencia no sea pronto. Dios escucha su oración, escucha lo que él estaba diciendo, y manda de regreso a Isaías cuando iba a la mitad más o menos del patio. Lo manda de regreso y le dice que va a tener 15 años más de vida. Dios lo escuchó, Dios le concedió lo que le había dado. Ahora él tiene la oportunidad de no solamente vivir hasta ese día, sino por un tiempo más seguir disfrutando de las bendiciones que Dios les da. Bueno, esto es en lo que quisiera que nosotros reflexionáramos. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de escuchar una noticia difícil, una noticia que no quisiéramos escuchar, ¿cómo reaccionamos? Ezequías nos deja al principio de esta lección grandes principios que nosotros podríamos utilizar o que deberíamos de utilizar. A él lo podemos ver con cierta confianza porque responde a la pregunta: ¿cómo he vivido mi vida? Cuando algo pasa en nuestras vidas, es importante que nosotros reflexionemos hacia adentro, reflexionemos hacia nosotros, qué es lo que nosotros estamos haciendo. Esto debido a que, si usted lo analiza, también muchas de las cosas que nos pasan son consecuencia de las cosas que nosotros estamos haciendo, válgame la redundancia. Es necesario que nosotros analicemos nuestras vidas y que aprendamos a vivir una vida constante en relación con Dios, para que cuando venga el momento difícil, entonces podamos acudir a Él confiadamente. Esto fue lo que el rey hizo. El rey sabía todas las cosas que había hecho, las había hecho conscientemente, no eran por casualidad ni de chiripa, como luego decimos, sino que él se había esforzado por estar trabajando para Dios todos estos años. La primera pregunta que siempre debemos de considerar es: ¿cómo has vivido tu vida? ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo que tú has tenido? Pero también nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo es tu actitud? El rey recibe la noticia y, como les digo, tal vez algunos de nosotros nos derrumbaríamos, nos desmayaríamos, nos deprimiríamos, nos enojaríamos cuando algo que no queremos que pase, pasa. Sin embargo, el rey llora y ora a Dios. No lo vemos enojado diciendo: ¿por qué, Dios? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Si mira todo lo que yo he hecho por ti. No lo vemos buscando con quién desquitarse. O no lo vemos ignorando la situación como diciendo: ya, que pase lo que pase, pues total, ya me voy a morir. Como tal vez muchos de nosotros lo diríamos. Él inmediatamente actúa con calma. Voltea su rostro a la pared y con calma ora a Dios. Esta es una actitud de que has estado haciendo bien las cosas. Siempre reflexiona cómo estás viviendo tu vida a partir de cómo reaccionas cuando las cosas que no quieres pasan. Pero también nos invita a que nosotros pensemos en cuando las cosas difíciles vienen, ¿a quién buscamos? El rey estaba confiado de lo que había vivido,
Así que no se desesperó y lo primero que hizo fue buscar a Dios. Estos 3 pasos son los que a nosotros nos van a ayudar a tener un buen final, a obtener el resultado que queremos o un resultado muy parecido a lo que nosotros queremos. Cuando vives una vida plena delante de Dios, cuando actúas con dominio propio ante las circunstancias y cuando tu primer recurso ante las dificultades es Dios, es que lo estás haciendo bien. Y en esta parte te invito a que estés analizando lo que te estoy diciendo. Estés pensando en cada una de estas preguntas y te las estés respondiendo como si tú tuvieras enfrente esta sentencia en tu vida. Como si hoy algo malo estuviera pasando, analices todo lo que está alrededor y no solamente empecemos a actuar mal. Pero no la historia queda ahí. Después de que el rey recibe esta bendición de vivir 15 años más, empieza su decadencia hasta el punto de que acaba no tan bien como había llegado hasta aquí. Y es lo que yo quiero preguntarte, o que quiero que tú reflexiones. Cuando pides alguna cosa, cuando oras a Dios por algo que tú quisieras tener, por algo que tú crees que es bueno para ti, ¿para qué lo pides? Cuando pides salud, cuando pides que Dios te conceda ver a tus hijos crecer, cuando pides más tiempo, cuando pides un trabajo, cuando pides una pareja, cuando pides un hijo, ¿para qué lo quieres en sí? Y siempre debemos de tener cuidado que las cosas que recibimos no se conviertan en algo que nos aleje de Dios, no se conviertan en algo que nos estorbe para servir a Dios, sino al contrario, que las cosas que tengamos nos sirvan para vivir con responsabilidad más cerca de Dios. Que cuando nosotros tengamos aquello que pedimos, si fue el carro, si fue la casa, si fue salud, si fue más vida, sea para servir a Dios, sea para ayudar a los demás, sea para desarrollarnos como mejores cristianos, no nada más pedir por pedir, porque entonces nos va a pasar lo que al rey. En estos 15 años, él se fue en decadencia hasta que llegó a actuar con egoísmo, hasta que se levantó su hijo como rey y echó a perder lo que él había hecho ya. En estos 15 años que Dios le dio, él se confió tal vez tanto que terminó perdiendo. Cuando tú recibas algo, claro que nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y pedirle a Dios lo que necesitamos. Pero cuando lo recibas, vive con responsabilidad lo que te ha dado. Cuando Dios te bendiga, no te confíes de que Dios te escucha. Vive con responsabilidad porque Dios te escucha. Vive con cuidado porque sabes que Dios te está viendo, porque sabes que Dios está atento a ti. No lo eches a la ligera. No dejes simplemente pasar porque pudiera ser tu fracaso. Es una pequeña reflexión la que obtenemos de esta parte de la Escritura en la cual quiero que tú medites, o me gustaría que tú meditaras. Agradezco que hayas estado aquí conmigo y nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga.